Hoy vamos con un vídeo algo diferente y es que os vamos a hablar de las cámaras de este Vivo X90 Pro. Vamos a daros 7 claves sobre uno de los dispositivos que es una de las mejores cámaras del año y también, de manera global, uno de los candidatos a smartphone del año. Y una cosa muy importante, todo el vídeo va a estar grabado con otro Vivo X90 Pro. El primer punto es un sensor muy grande. En este caso tenemos un sensor de 1 pulgada, algo que empieza a ser habitual en algunos smartphones y que hasta no hace mucho tiempo era lo que teníamos en cámaras compactas de gama alta. Es cierto que hay 2 o 3 smartphones en el mercado ahora mismo con este mismo sensor y se nota. Esto nos aporta sobre todo un mejor rango dinámico, un mejor nivel de detalle y en especial muy buenas fotografías en condiciones muy complicadas o condiciones de muy poca luz. Una de las claves. Para mí, a día de hoy, un smartphone si quiere situarse dentro de la fotografía en la gama alta necesita un sensor grande. No a lo mejor 1 pulgada, pero aquí tenemos ese pequeño extra. Además, comentar que un sensor de este tamaño lo que nos aporta es una cosa bastante interesante y es el bokeh físico. Con el propio tamaño del sensor y la apertura, si yo me acerco un poco, llegará un punto en el cual el fondo empieza a estar desenfocado, sin necesitar software, sin necesitar ningún tipo de artificio a través de ninguna cosa, simplemente por algo físico y óptico que tiene el sensor y la lente. Así que nos va a dar un look bastante natural y sobre todo ese bokeh en algunas fotografías cuando nos acercamos mucho al sensor, que va a gustar bastante más que ese artificial que sacan algunos teléfonos. El segundo punto lo vemos aquí, en esta parte trasera, y no es otra que Zeiss, ¿vale? Cada vez es más habitual que muchos fabricantes tengan la colaboración con diferentes marcas de fotografía. Hemos visto muchas y aquí Vivo apuesta por Zeiss. Lleva ya unas cuantas generaciones y tiene una serie de cosas que a mí me gustan bastante, en especial con la tecnología de color. ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta imágenes mucho más naturales, colores mucho más reales y al final estamos viendo una fotografía que parece mucho más a lo que es la realidad. Y se parece también mucho más a lo que hacemos en algunas fotografías con una cámara, que a los que nos gusta mucho la fotografía suele ser uno de esos pequeños detalles que nos gusta bastante. Así que si tienes un Vivo X90 Pro, te recomiendo que actives el color natural Zeiss. Tus fotografías se van a ver mucho mejor, van a ser mucho más interesantes y va a parecer que no estás haciendo las fotografías con un smartphone. Para mí, en este caso, clave. Y una de las cosas que más me gusta de este teléfono y que ya vi muy interesante en la generación pasada. El siguiente punto viene por los modos de vídeo. Es cierto que creo que los smartphones han llegado a un punto en la fotografía en la cual es difícil mejorar. Ya tenemos una grandísima calidad y poco a poco van dando pequeños pasos, pero ya no tenemos esos grandes saltos que veíamos antes. Donde sí que creo que es el siguiente gran punto y que muchos fabricantes están haciéndolo en el vídeo. Y aquí Vivo viene con 2 apartados. El primero de ellos, en este caso, es el vídeo en modo Pro. Esto lo que nos permite es modificar prácticamente todos los ajustes que queramos y nos podemos adaptar. De hecho, en una situación como esta, ahora mismo estamos grabando con el modo Pro, ISO 50, con la velocidad de obturación que corresponde, podemos seleccionar el balance de blancos, el tipo de enfoque, cómo lee la imagen. Podemos seleccionar muchísimas cosas y eso es un factor positivo y creo que es el primer punto a donde deben llevar los smartphones de gama premium si se quieren instaurar dentro de ese sector profesional o semiprofesional, que es lo que buscan muchos. Siguiendo con el punto anterior, el siguiente apartado es el vídeo cinemático. Aquí es donde vienen algunos problemas y es que necesitamos tener una buena lente, necesitamos tener un buen procesador y necesitamos que el teléfono entienda lo que está haciendo. Aquí Vivo, pues lo cierto es que lo hace bastante bien y de hecho ahora mismo estáis viendo el modo cinemático, el recorte, el efecto de desenfoque. Personalmente creo que aún le falta un punto, sobre todo en las situaciones complicadas, con poca luz, con movimiento, pero si estamos en una situación como esta, luz bastante suave, si yo no me muevo mucho y el cámara pues tiene pulso, lo cierto es que, bueno, suele quedar bastante bien. El cuarto punto son los modos de simulación, tanto para retrato como para vídeo. Otra de las claves que tenemos con la colaboración con Zeiss y que lo cierto es que Vivo aquí lo hace de manera global bastante bien. Además hemos incluido un sensor de 50 milímetros específico, lo que viene de maravilla para hacer fotografía de retrato, la distancia focal perfecta, la combinación perfecta de software y de simulación de los modos de película y también de los objetivos antiguos de Zeiss. Esto ya lo vimos el año pasado con el X80, la segunda colaboración que tuvieron Vivo y Zeiss, y este año creo que ha dado un paso más. Creo que los efectos están mejor representados, el recorte está mejor conseguido y en general tenemos unas imágenes más naturales. Dentro de los modos de fotografía tenemos 3 específicos: cine flare, cinemático y retrato azul marino. Después, por otro lado, tenemos la simulación de los objetivos históricos de Zeiss. Vamos, de diferentes familias que generaban diferentes tipos de bokeh. Os estamos poniendo los ejemplos hechos con los modos de fotografía para que les echéis un vistazo por encima. En este caso son los modos históricos más importantes y los más conocidos son el planar, el biotar, el sonar y el distagón. El quinto punto en este caso es el vídeo IA. Pensado para diferentes opciones y diferentes situaciones, el más interesante es el vídeo, el super noche
4K HDR, el más complejo, el que tiene más cosas. Lo primero es que yo no soy muy fan de este tipo de modos, ¿vale? Porque tanto lo que es la inteligencia artificial y el software lo que suelen hacer es limpiar en exceso las imágenes. Mediante un procesado muy agresivo nos eliminan ruido, algo que a mí no me suele gustar, perdemos detalle por otro lado, pero algunos lo hacen un poquito mejor. Y aquí, con este modo noche, tenemos estas funciones. Sí que es cierto que se nota que tenemos un lavado en algunas situaciones, sí que es cierto que perdemos algo de nivel de detalle, pero por otro lado tenemos bastante menos ruido en algunas situaciones. Y después por otro lado tenemos el modo HDR, que nos ayuda en situaciones muy complicadas a controlar las altas luces y a tener un poquito más de información en las sombras. Vamos, una combinación de diferentes factores y diferentes elementos que al final consigue que un vídeo con poca luz, que no suele ser el punto fuerte de los smartphones, salga bastante bien. El siguiente punto, en este caso el sexto, viene por el sensor de imagen V2. Un procesador específico creado por Vivo para mejorar el rendimiento de las fotografías en situaciones complicadas y sobre todo para que toda esta parte que os hemos comentado del software, del reconocimiento del sujeto para hacer el desenfoque, de todo este tipo de cosas, sean mejores y funcionen mejor. Y esto es una de las claves que tiene el sensor V2. Según Vivo, tiene 3 características importantes y de hecho las voy a leer porque algunas son un poco complicadas. Interpolación dinámica de fotogramas MEMC, reducción del ruido mediante la IA, vamos, lo que acaba de comentar, y también la capacidad de adaptación a las escenas de alto rango dinámico. Vamos, que yo esto, si queréis, os lo traduzco. Lo que hace es mejorar en situaciones donde haya mucho contraste el detalle en las zonas de sombra y controlar las altas luces. En fotografías con poca luz nos limpia el ruido y sobre todo lo que hace es tener una capacidad mayor de interpretar y de procesar las diferentes fotografías que hace para el apilamiento de imágenes, para sacar la imagen final. Y el último punto en este caso es el sistema de enfoque láser. Vale, puede no parecer muy importante y de hecho para muchas situaciones no lo vamos a usar. Ahora mismo en el vídeo, por ejemplo, no lo está usando porque no sería capaz de enfocar todos los puntos de la pantalla y de hecho es normal que en vídeo siempre haya ciertos problemas. Y tampoco lo vamos a usar en todo lo que tiene que ver con los modos de desenfoque para la selección del retrato. ¿Por qué? Porque ahí mediante software y la inteligencia artificial hace un mapa de profundidad, pero de otra manera, no con el enfoque láser. El enfoque láser está muy bien, sobre todo cuando tenemos un sensor muy grande como este y muy luminoso. ¿Por qué? Porque el propio sensor, ya por su forma física y óptica, genera ese efecto de desenfoque que ya os comenté en el punto 1. Entonces necesitamos que el enfoque sea lo más preciso posible, sobre todo para objetos que están muy cerca, porque un pequeño movimiento puede hacer que salga desenfocado. Un sensor como este de 1 pulgada es muy grande, entonces necesitamos ese punto extra. No es como antes, que cuando hacías una foto con un teléfono que tenía un sensor muy pequeño y que tenía una lente poco luminosa, todo estaba enfocado. Aquí no, aquí necesitamos que el elemento enfocado esté correcto y necesitamos ir al punto de enfoque preciso. Y para eso un enfoque láser está muy bien. Así que para mí es un pequeño añadido que no está de más cuando nos tratamos con sensores de 1 pulgada y que algunos fabricantes a veces se pierden un poco. Así que un buen añadido. Y para acabar, un plano con la cámara delantera, con el micro directo, con el sonido mejorado, que podría ser el punto 8 interesante de este Vivo, que controla bastante el tema del sonido, algo que no vemos en muchos teléfonos. Ya habéis visto unas opciones muy completas, un gran sensor principal, muchísimas opciones por software, muchísimos modos también de estabilización, que este año no lo comenté porque ya en el Vivo X80 era una de las claves y creo que no valía la pena repetirlo porque no ha mejorado mucho, pero muchas opciones en un teléfono que ofrece cada vez cosas más interesantes. La colaboración con Zeiss es realmente muy útil y siempre lo diré, el estilo de color Zeiss es una de las cosas que más me gusta. Espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros. Os dejo por aquí 2 vídeos que os pueden resultar interesantes y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.